Es un placer estar con todos ustedes, amigas y amigos, tomadores de decisiones de la seguridad pública de nuestro hermoso país. En Escobedo, Nuevo León, hace poco menos de 10 años, el general Hermelindo Lara entró a ser secretario de seguridad del municipio de Escobedo, Nuevo León. Entró después de que su antecesor durara un solo día en el cargo. Fue amenazado por el crimen organizado y a partir del segundo día del gobierno de la presidenta municipal Clara Luz, entra el secretario Hermelindo Lara, ex general del ejército retirado, entra a hacer labores de seguridad pública. ¿Cómo? Después de ese entonces a la fecha, pasando por varios hechos que él me comenta, cómo la policía que él empezó a dirigir era una policía cooptada por el crimen organizado. Varios de sus elementos estaban infiltrados, tenían muy pocas patrullas y cómo ha pasado hasta el día de hoy a ser una de las policías más reconocidas de nuestro país, donde pasan tres cosas principales para mi parecer. La primera, crearon la Proxpol, que es la policía de proximidad, donde manejan un esquema distinto de acercamiento con la comunidad y de cogenerar seguridad con la ciudadanía. Segundo, manejan la justicia cívica restaurativa, tanto en las faltas administrativas como en las cuestiones de tránsito. Y hay en los juzgados cívicos, se ve cómo los ciudadanos se les puede conmutar su pena o su falta administrativa por una acción a la comunidad positiva, previo reconocimiento de su falta y de su promesa de no repetirlo de nuevo. Lo mismo pasa con las infracciones de tránsito. Hay varios elementos, pero el tercero que quiero rescatar es el de la investigación policial. La policía de Escobedo, Nuevo León, hizo un convenio con la Fiscalía del Gobierno de Nuevo León y realiza carpetas de investigación. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo la policía municipal pues investiga a petición del Ministerio Público hechos que lo puede hacer porque la policía es la más cercana a la comunidad. Después de estos casi 10 años, el general Hermelindo Lara, secretario de Seguridad del municipio de Escobedo, Nuevo León, ha sido reconocido nacional e internacionalmente por tener una muy buena policía. Claro que se puede. Bienvenidos y bienvenidas al curso de tomadores de decisiones para la seguridad pública. Para mí es un placer presentarles estos cursos que vamos a dirigir para tomadores y tomadores de decisiones en la seguridad pública de nuestro país. Antecedentes de la seguridad pública. Si recordamos en la prehistoria, cómo asegurar la subsistencia era el objetivo de las personas en aquel entonces, cómo protegerse de todos los factores externos como el clima, los animales o incluso otras tribus. Quiero analizar brevemente también lo que pasó en la historia clásica, en el surgimiento del Estado-nación después de la Revolución Industrial y terminar el análisis histórico en el surgimiento de la policía moderna, con la policía metropolitana de Londres, donde uno de los preceptos de Robert Peel, que es el padre de la policía moderna,
es que la gente es la policía y la policía es la gente. Pues veamos en la historia clásica en Grecia cómo era una autorregulación social. La historia que hemos leído de ella, cómo se surgió la politeía, la politía, que era el concepto del buen orden de la cosa pública, de la administración de la ciudad y la manera en que era gobernada. Después Aristóteles crea en sus escritos, se ve la necesidad de la seguridad, que es una preocupación constante en varios de sus escritos. La justicia es la exigencia intrínseca de la vida humana de la ciudad y la finalidad de la polis, fíjense, no es la mera supervivencia, sino la buena vida. En Egipto, cómo se empezó a ver también con los élfodos, ¿no? Con asistentes de los magistrados, con los guardianes del desierto, pues empezaron a ver pues cómo se empezaba a cuidar al gobernante de aquel entonces. En Roma, con la guardia pretoriana, con los especuladores, que era pues el cuerpo élite de la guardia pretoriana, los agentes, el servicio del emperador, pues cómo pues todo iba encaminada tal cual al servicio del emperador, olvidando la verdad un poco al cuidado de la ciudadanía. Después surgió en este breve y salto histórico la Revolución Francesa, donde pues se vio por más derechos humanos y el surgimiento del Estado-Nación, como Hobbes, Montesquieu, Rousseau, donde decía Hobbes que en el Leviatán el fin de la institución es la paz y la defensa de todos. Y como quien tiene el derecho al fin, lo tiene también de los medios, como el monopolio de la fuerza pública. Weber dice que el Estado es toda empresa que ha conseguido con éxito el monopolio legítimo de la violencia al interior de un territorio para hacer cumplir la visión del Estado. Finalmente, eso también creó su crisis y crea una tercera parte de la historia de la seguridad pública en el mundo, y que es la creación de la policía moderna. La fundación de la policía moderna empieza con la Policía Metropolitana de Londres, donde surgió y la inició Robert Peel, Sir Robert Peel, que es considerado el padre de la policía moderna. Creó la Policía Metropolitana de Londres, cuyos agentes todavía el día de hoy llevan el diminutivo de su nombre, de Robert, ¿no? A la Policía Metropolitana de Londres se les llaman los bobbies. Al principios, Robert Peel hizo un proceso de transmutación de la fuerza física ruda, la cual se da necesariamente en todas las comunidades humanas para asegurar la observancia de la ley, pero con 9 principios importantísimos que solamente los enunciaré. La prevención del crimen, la aprobación pública de la corporación policial, la cooperación voluntaria de la ciudadanía, la colaboración del público, que depende siempre de hacer bien las cosas, de disminuir proporcionalmente la necesidad de la fuerza. El servicio a la ley, ¿no? La policía consigue y mantiene una opinión pública favorable, no satisfaciendo los distintos deseos,
sino la demostración constante de la aplicación de la ley. El uso de la fuerza, que no debe de ser abusiva, que debe de ser proporcional y solamente cuando sea necesario. La policía es la ciudadanía y el ciudadano es la gente. La policía es la ciudadanía y el ciudadano es la policía. Los policías simplemente son miembros de la ciudadanía. Una estricta actuación. La policía debe restringir su actuación a sus funciones y concretarlas ahí sin usurpar nunca los poderes judiciales. Por último, el 9 es la ausencia del crimen. Cuando una policía es mayor valorada, es no cuando usa más la fuerza pública continuamente, sino cuando hay ausencia de crimen. La justicia, el sistema criminal que tenemos, el sistema de justicia criminal que tenemos, creo yo que ha llegado a un agotamiento. Policías, tribunales, cárcel, es un dilema con el que nos encontramos cotidianamente. La seguridad tiene su origen en la palabra securite securus, que proviene del sine cura, ¿no? Sine, que es sin, y cura, que es la preocupación o un problema. Sine cura, entonces, es sin problemas, sin preocupaciones. Y securitas es libre de preocupaciones o libre de problemas. Entonces, la seguridad la vemos como una condición de paz y de justicia, que dentro de un orden establecido se procuran juntos el pueblo y el gobierno. La esencia de la seguridad pública forzosamente tiene que ser salvaguardar la integridad de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz. En nuestro país hay dos artículos específicamente en la Constitución que ven la seguridad pública y como el constituyente en el artículo 10 que habla de que las personas pueden portar armas para estar seguros, como si los que no tenemos armas estaríamos inseguros, y como pues ya el artículo 21 da los lineamientos de la seguridad pública para poder implementar el sistema de seguridad pública en nuestro país. Hay tres ejes principales sobre los que los académicos han en estos años vertido sus conocimientos sobre la seguridad. Y la primera es los determinantes institucionales que provocan la inseguridad, ¿no? Los que obstaculizan o favorecen determinadas reformas. Después son las causas de la violencia, ¿no? La evaluación de los instrumentos de cómo medir estas violencias. Y finalmente es la reacción entre percepciones de la ciudadanía, de la inseguridad y de la política pública de seguridad. Hay otros elementos que tenemos que ver, como la violencia o las violencias, que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como amenaza contra uno mismo, contra personas o grupo de comunidad, que acuse o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El crimen, que es un hecho innato, dicen los criminólogos, que es un hecho innato del ser humano, es un fenómeno dentro de la sociedad y es toda acción o actividad que se realice sin respetar la ley, tanto escrita como
pues consuetudinaria. La seguridad humana viene a dar otra visión de la seguridad y es atenderlas, es preocuparse por las amenazas que representan sobre las personas, los abusos de los derechos humanos, la pobreza, el hambre, los daños al medio ambiente, la guerra, la libertad de temores y de necesidades. Y hay 9 elementos de la seguridad humana. Los elementos de la seguridad humana, según el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues es la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, la seguridad del medio ambiente, seguridad personal, seguridad humana y seguridad comunitaria. Y las libertades que pretende la seguridad humana cuidar es la libertad del miedo, la protección a las personas de amenazas directas a su seguridad, a su integridad física y las diversas formas de violencia. La libertad a la miseria como protección de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y su sustento. Y la libertad para vivir con dignidad, la protección y el empoderamiento de las personas para liberarse de la violencia, de la discriminación y de la exclusión. Vemos cómo pues ha cambiado esta visión a lo largo de la historia de la seguridad pública y cómo ahora vemos que la gestión local de seguridad pública es el conjunto de procesos, actividades, funciones, estrategias, programas, iniciativas destinadas a la prevención del delito, a la violencia, donde existen recursos humanos, financieros y administrativos que son gestionados por los gobiernos locales con la colaboración y cooperación de actores de dentro del municipio, pero también de fuera del municipio. Y como un acto importantísimo de la seguridad pública es la seguridad, como lo dice el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de Chile, el CES de Chile. Y cómo la prevención del delito y la violencia es toda acción orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad, no solo a través del sistema formal de justicia criminal, sino también a través de la promoción e implementación de estrategias integrales que involucran a los diferentes sistemas formales de prevención y en especial del rol de los gobiernos locales en las comunidades. Yo también tengo otros datos. Y estos datos los da el INEGI. Es unas cuentas que realicé y que pues tienen sustento en la encuesta de victimización y percepción que realizó en el 2020 el INEGI. Y dice que en México, de cada 1000 delitos, ¿no? De cada 1000 delitos, en el 2019, qué sé yo, solamente 3 de esos delitos, el delincuente o presunto delincuente se pone a disposición del juez. Ni siquiera sabemos si es juzgado o no. Los datos que nos dan es que solamente 3 de esos 1000 que cometieron delito, solamente 3 se ponen a disposición del juez. Pasando porque el 11% de estos delitos, solamente el 11% se tiene carpetas de investigación. Quiere decir que todo lo que está aquí no se denuncia en el país. ¿Y cómo seguimos midiendo a los policías por solamente esta parte, que representa en el mejor de los casos el 11% de los delitos que ocurren realmente? ¿Cómo de esos delitos denunciados
que si hacemos la operación, podremos decir que son 110 de estos 1000, como de solamente 44% se convierten en carpetas de investigación. Quiere decir que todos los demás no se siguieron con esta investigación o pues no se concretó en una carpeta de investigación y nos quedarían 76 carpetas de investigación. Y después de la carpeta de investigación, pues no pasó nada o no se continuó la carpeta de investigación y finalmente pues quedando el 3% de que les comento. Ya abordamos la historia de la policía, todos los conceptos fundamentales que influyen en la seguridad pública y cómo tenemos que hacer caso, Albert Einstein. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que atrevernos a hacer mejores cosas. Y es por eso que los invitamos a ser parte de este curso de especialización de estrategia y en seguridad para tomadores de decisiones. En el primer módulo queremos evaluar todo el marco conceptual de la seguridad pública, del proceso criminal, del marco legal de asistencia, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo el presupuesto en materia de seguridad. En el segundo módulo quiero con ustedes pues ver todo el marco conceptual de los conceptos relacionados, integrantes de la seguridad, que es la violencia y la criminalidad, ¿no? Los tipos de violencia, ¿no? Las teorías criminológicas que explican el delito, los cambios del patrón del delito y las nuevas estrategias que ya hay del abordaje de la criminalidad. El tercer módulo es irnos al marco conceptual de la seguridad ciudadana, de un nuevo modelo de seguridad, y es la prevención, específicamente otros modelos de seguridad y los conceptos relacionados que hay con ellos. En el cuarto módulo quiero hacer énfasis en la prevención de la violencia y del delito, que son los niveles de la prevención, los ámbitos de intervención de la prevención social, en el ámbito comunitario, en el ámbito situacional, en el ámbito psicosocial y estrategias focalizadas de la prevención, que es muy importante en estos tiempos. El módulo 5 me dirijo a la planeación estratégica de seguridad. Hay muchos buenos directores de seguridad pública, pero los buenos son los que estratégicamente planean lo que quieren hacer. La declaración de una visión, de una misión, cómo se hace un diagnóstico, cómo se formulan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción, cómo son los mecanismos de evaluación, de seguimiento, los indicadores de presupuesto basado en resultados, hasta llegar a la rendición de cuentas o lo que llaman la accountability policial. El 6 es una nueva visión de justicia cívica restaurativa, que es un abordaje al conflicto. Es algo que por ley ya tenemos que hacer, pero que se ha hecho poco en México. Analizar el conflicto, la comunicación efectiva y no violenta, los métodos alternativos para la solución de conflicto y la medición policial y justicia cívica. Estos 6 módulos vamos a reflexionar sobre cómo se puede hacer una buena policía y cómo no estar improvisando cada 3 años en detrimento de lo que pasa en nuestro país.
en Ciudad Nezahualcóyotl, un académico del Colegio de México, el director Jorge Amador, lleva también ya más de 10 años siendo director. Ha pasado incluso por distintos partidos. Y cómo, siendo un municipio enclavado en la zona metropolitana, pero en la zona oriente de la Ciudad de México, donde hay pues complicaciones de delito muy complicadas, como que claro, los índices son altos, pero si lo comparamos con los gobiernos similares de Catepec, ¿no? O de las alcaldías de la Ciudad de México que están a su lado, Iztapalapa, pues realmente cómo vemos que sus indicadores de confianza son distintos. Cómo realmente se emplea la policía de proximidad, cómo el alcalde y el director dan libros a los policías para que puedan estarse cultivando, cómo la policía de proximidad, sus reuniones vecinales por su sector policial, pues por su cuadrante, es muy importante para ellos. Como diario el director Amador da seguimiento puntual a lo que pasa en cada uno de los sectores y en cada uno de los cuadrantes que hay en Ciudad Nezahualcóyotl. Sí se puede. Y nosotros tenemos que analizar y que ver que tenemos que hacer cosas distintas para una mejor ciudadanía, pero que también tenemos que mantenerlas buenas. Será un placer tenerlos con nosotros en este curso. Hagamos cosas distintas y mantengamos las buenas.